Buenos días, mi nombre es María José Mendoza. En este video corresponde el taller de proyectos de estadística descriptiva. En este trabajo aplicaremos todos los conceptos vistos en clases mediante el análisis de variable real. El número de pausas activas ya realizadas por trabajadores de la empresa de seguridad Interglobal. En este video explicaré el paso a paso de cómo se construyeron los datos, tablas, gráficos, las medidas estadísticas y la probabilidad siguiendo la estructura solicitada de la guía en el trabajo. ¿Qué voy a estudiar? Estudié la frecuencia diaria con los que los trabajadores realizan las pausas activas durante la jornada laboral. ¿Dónde realicé el estudio? El estudio se realizó con trabajadores de la empresa de seguridad privada Interglobal que presta el servicio en la mina La Jagua, mina Calenturita del departamento del Cesar. ¿Por qué lo realicé? El propósito fue analizar si los trabajadores realizan las pausas activas con frecuencia recomendadas para prevenir el estrés, fatigas y posturas forzadas durante cierto tiempo, asociadas al sedentarismo y al riesgo biomecánico. Bueno, después de aplicar la encuesta, organicé los 30 datos en esta tabla. Cada fila representa el número de empleados y el número de pausas activas que realizan durante el día, a partir de la cual deriva el análisis estadístico. Bien, ahora en esta parte del taller vamos a aprender cómo se construye una tabla de distribución de frecuencias utilizando los datos que recolectamos del ejercicio de las pausas activas. Recuerden que la tabla de frecuencia fundamentalmente para organizar la información de manera ordenada y para analizar posteriormente mediante gráficos o medidas estadísticas. Antes de construir la tabla, lo primero que necesitamos tener en cuenta es nuestro conjunto de datos crudos. En este caso trabajamos con 30 observaciones a los trabajadores de Interglobal sobre las pausas activas y qué tan frecuente lo hacen ellos. Al revisar los datos encontramos que los valores posibles son 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Estos valores serán la primera columna de nuestra tabla. A continuación contamos cuántas veces se repite este valor. Esto se llama frecuencia absoluta, se representa en la letra F. Como podemos ver, aquí estamos indicando las veces en que nuestros colaboradores realizan las pausas activas. Podemos ver que 0 lo hacen 4 veces, que 1 lo hacen 7 veces, 2 lo hacen 6 veces, que 3 personas lo hacen 7 veces, 4 personas lo hacen 5 y 5 personas hacen una pausa activa diaria. A continuación vamos a contar cuántas veces se repite cada valor. Esto se llama frecuencia absoluta y se identifica con la F, con la letra F. Aquí vamos a mirar con qué frecuencia nuestros colaboradores realizan las pausas activas para obtenerlas. Revisamos los datos uno por uno y contabilizamos. Podemos ver que 0 personas hacen 4 pausas activas y que una hacen 7 y así sucesivamente muestran los valores. En el siguiente paso es calcular la frecuencia relativa, que nos indica la proporción de cada valor respecto al total de los datos. Para ello dividimos cada frecuencia absoluta con el total y observamos que nuestro muestreo, en el caso de 30, por ejemplo, el valor aquí, esta es la frecuencia absoluta, lo dividimos 4 personas divididas entre 30 que nos da este porcentaje, que sería un 13%. A continuación vamos a convertir y a sacar la frecuencia relativa con el porcentaje. ¿Esto cómo la sacamos? 0.033 por 100 igual a 13.33%. Es la frecuencia relativa que nos da. Y así se calcula relativamente la frecuencia relativa. A continuación vamos a elaborar la frecuencia acumulada, que es básicamente la sucesión de la frecuencia absoluta. ¿Cómo se hace? 4, que es el número de pausas que ponemos activa, más 7, eso sería 11. Luego
11 más 6 serían 17. Y aquí sucesivamente sacamos los valores de la frecuencia acumulada dentro de la tabla. Acabamos de construir una tabla con distribución de frecuencias utilizando 5 columnas esenciales, que son valor de la variable, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, porcentaje y frecuencia acumulada. Esta tabla será la base para elaborar la gráfica, calcular las medidas y las tendencias centrales, medidas dispersas y realizar interpretaciones estadísticas profundas. Por eso es fundamentalmente entender el paso a paso de esta tabla. Ahora vamos a sacar la media. ¿Qué es la media? Es el valor, el número de datos obtenidos durante la encuesta sobre la suma de datos. ¿Cuánto fue la población que tuvimos? Entonces vamos a sacarlo acá en el ejercicio. La n tiene el valor de 30, que son las 30 muestras que hicimos con el personal. ¿Qué es la suma de datos? Es la suma de toda la información que contestaron frente a las pausas activas, que fue 65. Y vamos a calcular la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? El número de datos sobre la sumatoria de los datos que tuvimos en los ejercicios anteriores, que es n tiene el valor de 30 y la cantidad de datos fueron 65, que eso nos da 2 puntos 16. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aproximarlo a 2.17. ¿Esto qué quiere decir? Que en promedio los trabajadores realizan 2.17 pausas activas por día. Vamos a sacar la mediana, sabiendo que n tiene un valor de 30. Como es par, lo vamos a dividir entre 2 para sacar la primera posición. Entonces, sabiendo que n vale 30, lo dividimos entre 2, esto me da 15. Ahora vamos a sacar la segunda posición. N sobre 2 más 1 me da 16. Estos datos los vamos a ubicar en la tabla a ver qué valores tenemos. Entonces aquí nos dice que 15 son 3 pausas activas y 16 2. Esto lo vamos a llevar acá a la fórmula y colocamos. Entonces, sabiendo que 15 nos equivale a 3 pausas activas más 16, que nos equivale a 2 pausas activas, esto nos da, dividido sobre 2, nos da 2.5. Quiere decir que la cantidad de pausas activas que tenemos es de 2.5. Bueno, ahora vamos a sacar la moda. ¿Qué es la moda? Es el dato que más se repite en las encuestas que tuvimos sobre el tema de pausas activas. Podemos ver que 7 colaboradores realizan una pausa activa diaria y que 7 colaboradores realizan 3 pausas activas diarias. ¿Qué quiere decir? Que la moda viene siendo que 1 y 3 es la moda, ya que es el número de frecuencia más alto que realizan los trabajadores durante el día. Vendría siendo 1 y 3 son los valores que más se repiten durante la encuesta. Vamos a sacar el rango. ¿Qué es el rango? Es el valor máximo y mínimo que tenemos en la tabla que tuvimos durante las encuestas. Entonces tenemos claro que el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 5. Entonces, vamos a hacer la fórmula. R máximo, que viene siendo 5, y mínimo es 0. Esto nos da 5. La suma respecto a la media. Esta es la fórmula y vamos a calcular los datos, el cual me da 16. Este dato que nos dio aquí es la suma del cuadrado y vamos a hacer la variación de la población, que es mi número de datos. Los ejercicios anteriores se nota que la media nos da un rango de 2.5. ¿Cuál es la tendencia central del grupo? Se sitúa entre 2
entre 2.5 pausas activas durante el día. La moda es de 1 y 3. Muestra homogeneidad de los hábitos. Varios trabajadores hacen una pausa activa mientras otro grupo hace de 3. Dispersión y riesgo nos indica que 1.39, esto indica que hay una variedad de prácticas preventivas, lo que denota que se deben buscar estrategias preventivas que nos ayuden a mejorar las pausas activas durante las jornadas de trabajo. Ahora voy a explicarles el paso a paso de cómo construir una tabla de contingencia de nuestro proyecto. Voy a hacerlo de una forma muy sencilla. ¿Para qué sirve? Primero recordamos que una tabla de contingencia nos permite relacionar dos variables categóricas y ver cómo se distribuye en un conjunto. En nuestro caso vamos a cruzar la categoría de pausas activas con la jornada laboral de los trabajadores. Identificación de las variables. La primera variable es del nivel de pausas activas, que convertimos en 3 categorías. Baja para 0 y 1, una pausa. Media para 2 y 3, pausas. Altas para 2 y 3, pausas. Alta para 4 y 5 pausas. Y la segunda variable de la jornada laboral, que puede ser de mañana o tarde o mixta. Tuve los datos, los ubiqué en las tablas según rango y categoría. Si un trabajador me reportó que hacía una pausa, lo clasifiqué en baja. Si uno me reportó que hacía 3 pausas, los clasifiqué en media. Lo mismo hice con las jornadas laborales según la información dada, asigné en la mañana, tarde o mixta. Aquí hice la construcción de la tabla y ubiqué los rangos de las pausas activas de menor a mayor. La variable de la categoría de jornadas laborales, mañana, tarde y mixta. Ahora creé la tabla de contingencia. Luego tomé uno por uno de los 30 registros y fui marcando en cada celda correspondiente a cada uno. Cada vez que un trabajador pertenecía, por ejemplo, a la categoría media, jornada tarde, aumentaba a una celda media y tarde. Así llegué a los valores que aparecen en la tabla, como lo ven. Un conductor en categoría baja de 1, de 0 a una pausa, en la mañana hacía 4, en la tarde 4, y si era mixta nos realizaba 3 pausas activas para un total de 11 pausas activas diarias. El llenado de la celda. Luego tomé uno por uno de los 30 registros y fui marcando la celda correspondiente a cada uno. Cada vez que un trabajador pertenecía, por ejemplo, en la categoría media, una jornada tarde aumentaba, o una celda media tarde. Y así llegan las variables que aparecen en la tabla al final, como lo ven aquí en la tabla que especifiqué en qué jornada estaba. Después sumé los valores horizontal para obtener el total de las categorías en esta casilla, el total de todas las jornadas laborales. Aquí es muy importante verificar que la suma final coincida con el número total de participantes, en este caso 30, que es la sumatoria que tenemos aquí en toda la jornada laboral. Cuando terminé todos los conteos, revisé que los totales cuadren. Esto garantiza que no falte ningún registro y que la tabla esté bien construida según los criterios que teníamos anteriormente. Ahora voy a explicarles de manera breve cómo construir los 3 gráficos del proyecto. Primero, elaboraré un gráfico con barra usando la tabla de frecuencia. Ingresaré un Excel los valores, pausas activas y su frecuencia. Seleccione ambas columnas y escogí el gráfico de las columnas. Esto me permitió representar visualmente las cuántas veces aparece cada valor entre los 30 trabajadores. Luego, construir un polígono de frecuencia usando exactamente la misma información, y la diferencia es que en el lugar de barras seleccioné un gráfico de líneas con marcadores. Cada punto corresponde a un valor y su frecuencia. En Excel los uní formado la línea de polígono. Este gráfico sirve para ver formas generales de la distribución. Finalmente elaboré un gráfico de barras agrupados partiendo de la tabla de contingencia, donde lo organicé las pausas activas en categoría baja, media y alta, y los comparé según la jornada laboral. Ingresé la tabla en Excel, seleccioné todas y elegí las columnas agrupadas. Así generó un conjunto de barras para que cada categoría permitiera comparar cómo están distribuidas las pausas activas entre las diferentes jornadas. En resumen, cada gráfico se construye a partir de las tablas previamente organizadas y cada uno ofrece una forma distinta de interpretar los datos. Vamos a evaluar el segundo suceso, que es el caso B, que va el trabajador que realiza entre 0 y una pausa diaria.
La frecuencia de 0 son 4 casos. De una pausa, 7 casos. Casos favorables son 4 más 7, que nos daría 11. Casos posibles sería 30. Ahora vamos a reemplazar según la fórmula que tenemos. Entonces quiere decir que aquí casos favorables serían 11. Casos posibles serían 30. Que esto sería 0.36 casos que tendríamos entre 1 y 0 pausas activas diarias. Lo vamos a llevar al porcentaje que sería un 36% de personas que realizan entre una. Ahora vamos a evaluar el tercer caso, entre los trabajadores que realizan entre 4 y 5 pausas diarias. La frecuencia realiza 4 pausas serían 5 casos, 5 pausas, un caso. Casos favorables serían 5 más 1, esto nos daría 6. Y los casos posibles que vienen siendo siempre 30. Vamos a comenzar a reemplazar según la fórmula que me dice. Casos favorables serían 6, casos posibles 30, que esto nos daría un 0.20. Ahora lo vamos a pasar al porcentaje, que eso sería un 20% de la población realiza pausas entre 4 y 5 veces diarias. El resumen final de los 3 casos conlleva. El primero, el trabajador que haga de 2 a 3 pausas activas identifique 3 casos favorables entre 30, la muestra que es 30, así que la probabilidad es de 0.43. El segundo que realice es de 0 a una pausa activa, hay 11 casos favorables, así que la probabilidad es de 0.37. El tercero que haga 4 o más pausas activas con 6 casos favorables, la probabilidad es de 0.20%. Esta probabilidad indica que lo más común es realizar pausas moderadas, que las prácticas extremas son de menos frecuencia. La idea es hacer unas pausas que sean cortas pero sustanciosas para los trabajadores. Esto me permitió fortalecer la comprensión de los conceptos estadísticos y aplicar herramientas reales de análisis y vincular estadística con la prevención de riesgo laboral. Sin embargo, se presentaron retos como la dificultad de algunos trabajadores para comprender el concepto de pausas activas y el tiempo requerido para realizar círculos manuales. Aún así, la experiencia fortaleció el aprendizaje de los trabajadores e identificar cómo y cuándo realizar una pausa activa. En conclusión, este proyecto me permitió aplicar la estadística descriptiva a una situación real en mi ámbito laboral.